para que no le digan y no le cuenten. El mes de marzo tiene varias fechas históricas, pero creo que dos son las más importantes o sobresalientes. Primero, la del 18 de marzo, que en el año de 1938 se realizó la expropiación petrolera, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero, ¿qué significa este hecho? Tenemos que partir de que el petróleo estuvo manejado durante muchos años por extranjeros. A partir sobre todo de Porfirio Díaz se dio concesiones a empresas extranjeras que manejaban totalmente el petróleo y no dejaban ganancias para nuestro país. Ya con Francisco I. Madero hubo un intento de imponer un impuesto que fue el impuesto del timbre, que era mínimo, pero no se pudo realizar. Y ya con Carranza, cuando se establece la Constitución de 1917, es que se asienta en esta norma fundamental que tanto el suelo como el subsuelo, el propietario exclusivo y originario era la nación. Esto originó, obviamente, airadas reacciones de las compañías y de los gobiernos extranjeros de donde procedían estas empresas, sobre todo cuando Carranza quiso promulgar la ley reglamentaria y tampoco se pudo llevar a cabo. Y así todos los gobiernos que trataban de implementar acciones para proteger a nuestro país o que al menos se dejaran ganancias en beneficio de la nación mexicana, recibían presiones de los gobiernos extranjeros, de las compañías e incluso de sectores de nuestro país. Llegamos así a la etapa de Lázaro Cárdenas del Río, que a partir de los años 1936-37 empieza a haber una inconformidad de los trabajadores de las compañías extranjeras, porque eran varias, pero las principales eran la Huasteca, la Pearson y el Águila, que eran empresas estadounidenses e inglesas principalmente. Y en el caso del Águila, se trataba de aparentar como compañía mexicana, pero era subsidiaria de una compañía inglesa. Y los trabajadores de todas estas empresas tenían salarios muy raquíticos y vivían en condiciones paupérrimas y sus condiciones laborales eran totalmente injustas. Entonces ellos empiezan a tratar de que mejoren sus condiciones. Interviene el presidente de la República y es que se lleva el caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje encarga que se haga un peritaje a todas estas empresas, conformara el peritaje por especialistas en distintas materias y se concluye en un laudo que las empresas extranjeras tenían las utilidades suficientes para pagar aumentos de sueldo y las prestaciones que solicitaban los empleados. Las empresas se niegan y recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también confirma en el mes de marzo, si no me equivoco, el 7 de marzo de 1938, que las empresas deberían cumplir con el laudo que había dictado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Como también se negaron las empresas extranjeras y hubo presión fuerte de los gobiernos extranjeros, sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, lo que contribuyó fue un poco el embajador Joseph Daniels, que no opuso tanta resistencia o tuvo buen entendimiento con el presidente Cárdenas. Y lo lamentable de esto, que personajes, sobre todo de la derecha, conservadores, fundadores del hoy Partido Acción Nacional, se opusieron a esta medida de expropiación e incluso fueron abogados defensores de las compañías extranjeras, como es el caso de Manuel Gómez Morín, que fue asesor jurídico de la compañía El Águila. Sin embargo, el presidente Lázaro Cárdenas no se dejó amedrentar,
viendo por el interés de la nación, teniendo como uno de sus principales asesores a otro también michoacano, Francisco J. Mújica, expide el decreto de expropiación petrolera a través de la ley de expropiación que estaba sustentada en la Constitución, y el 18 de marzo de 1938, aproximadamente a las 10 de la noche, anuncia por radio el decreto de expropiación y pide al pueblo su colaboración para juntar el dinero para pagar la indemnización. Y es así que el pueblo, sobre todo los más pobres, contribuyen con sus donaciones para poder pagar la indemnización a estas empresas. Este hecho histórico es fundamental, porque si no hubiera sido porque el petróleo regresó a manos de nuestro país, en toda la época neoliberal, que fue una época de mucha corrupción y robo, hubiésemos estado mucho peor, pues el 40% de los ingresos que teníamos siempre procedían del petróleo. Por eso es muy importante que a partir de la Cuarta Transformación se ha revertido toda esta reforma entreguista, y es muy alentador que la hoy presidenta haya anunciado que también la reglamentación secundaria va a hacer que Pemex vuelva a ser una empresa fuerte y ya no esté dividida como subsidiarias. Y la otra fecha muy importante es el 21 de marzo, que se conmemora el natalicio de Benito Pablo Juárez García. Es el 219 aniversario, se conmemora este año. Y Benito Juárez pues se enfrentó a muchas adversidades igual, siempre también orquestadas por la derecha, por los conservadores, entre ellos el clero, que no la iglesia. Pero un hecho muy, muy importante que hay que resaltar es que fue artífice de la segunda independencia nacional y de la restauración de la República Federal, porque cuando personas mexicanas recurrieron al extranjero para solicitar que se mandara a un emperador, que fue Maximiliano de Habsburgo, Juárez resistió y estuvo recorriendo toda la República hasta lograr derrotar al ejército francés para que se restableciera la independencia nacional y la República Federal. Estos dos hechos históricos nos deben recordar y hacer analizar lo que significa la política nacionalista y patriótica y quienes se oponen a este tipo de política a favor de nuestro país.